nuestra función, ¿no? Bien, hermanos. Vamos a entonces aquí, vemos en la pantalla, si alguien puede, hermanos, confirmar si se ve la presentación. Ahí está el título de la lección de esta semana, hermanos. ¿Alguien quiere? Mire su pantalla, hermanito, hermana, a ver si alguien puede darle una lectura, si se ve o no se ve. Se Confirmen, ve, hermanos. hermano, se llama El conflicto inminente, es el título de esta semana. ¿Quién puede pensar, hermano, que en este tiempo de paz, depende del lugar donde estamos, pensar que este conflicto se va a desatar más adelante, delante de nosotros, que nunca hemos visto nosotros en nuestra generación, pero sin embargo, este será una realidad expectante, hermano, que nos espera? Gracias, hermano. Esta es la lección de esta semana, que ha sido. Ahora haremos el repaso general de toda la semana. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Así es, hermanos. Sí, pues, hermanos, el conflicto inminente, dice, ¿no? El conflicto inminente. Y, y de hecho, hermanos, eh, en un conflicto, o sea, cuando uno, por decir, va a entrar a la cancha, digamos, de fútbol o de cualquier deporte, va a participar, pues hay dos equipos, ¿no? Que van a luchar por tener la victoria, ¿no, hermanos? Pero uno tiene que estar preparado para entrar, pues, al campo de juego. En este conflicto inminente, pues, hermanos, que está, ya, pues, ya estamos entrando ahí, en sí uno tiene que estar preparado, ¿no? Porque de otra manera, si no estamos preparados, pues, hermanos, vamos a fracasar. Entonces, por eso también, hermanos, las pruebas que están viniendo a cada hermano, hermana, diferentes pruebas, a veces inexplicablemente van sucediendo cosas. Entonces, hermanos, eso es para que podamos confiar en Dios, ¿no? Confiar en Dios a pesar que no entendamos por qué esto, por qué aquello, ¿no? Entonces, Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Muy bien, ahí está el conflicto inminente, hermanos. Esta lección se va a repasar mañana en la escuela sabática, mañana sábado, ¿no? El día del Señor. Bueno, eh, quiero ver también, hermanos, aquí la lección de escuela sabática. En nuestro folleto, no, para este día viernes 14 de junio, hay un breve resumen también, hermanos, de la lección. Vamos a ver en primer lugar esto y luego entramos a la presentación de nuestro hermano Sergio, ¿no? Él hace un resumen y nos vamos a guiar por ello. Pero antes, en el folleto, hermanos, viene este comentario. Ahí dice para estudiar y meditar, ¿no? Y ahí dice, hermanos, adorar a la bestia y a su imagen alude, hermanos, aquí a Daniel 3. Hermanos, aquí de repente hay un ejemplo de este conflicto que se avecina. Hoy ya estamos entrando a este conflicto, ¿no? Que se muestra pues en este libro de Daniel, capítulo 3. Me gustaría abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrirlo, ¿no? De hecho, y le daremos una lectura. ¿Qué dice ahí en Daniel 3? Justamente este conflicto inminente que estamos estudiando. Ahí se desarrolló, se estudió, y se va a repetir eso mismo, hermanos, ¿no? O hay una semejanza, diremos, ¿no? Entonces abro aquí la Biblia, Daniel, ¿no? Capítulo 3, ¿no? Ahí está el libro de Daniel, ahí está el capítulo 3, el versículo 1. Voy a agrandar aquí las letras, ¿no? Aquí, ahí está, hermanos. En este libro, hermanos, de Daniel está contándonos un hecho histórico, ¿no? Recuerden ustedes que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues eh, como todo rey, ¿no? De los imperios que han aparecido, hermanos, se creían siempre como dioses, soberbios, orgullosos, como que ellos tienen la capacidad de decir quién muere, quién vive. Bueno, así eran sus reyes, como Nabucodonosor. Entonces, este rey estaba preocupado, ¿no? Por saber quién va a venir después de él. Y Dios le mostró un sueño de una imagen, hermanos, recuerdan ustedes, cabeza de oro, pecho de plata,
vientre de bronce, piernas de hierro, pies de barro en parte y de hierro en parte, ¿no? Barro cocido, ¿no? Y pues esta imagen así está viendo, entonces todo representa la historia de este mundo, ¿no? Entonces la cabeza de oro representa Babilonia, ¿no? Dios indica todo eso, ¿no? A través del profeta Daniel, al rey Nabucodonosor. Daniel era un esclavo y entonces, pero era su primer ministro prácticamente, ¿no? Y él también, pues, él es el que da, ¿no? Le avisa qué cosa había soñado y también su interpretación. La cabeza representaba Nabucodonosor, ¿no? O Babilonia. Luego vendría, Sí, así como el pecho, vendría Medo-Persia, ¿no? Luego vendría Grecia, ¿no? Como el vientre, y así, y luego Roma, y los pies, pues no, también sigue todavía el hierro, Roma, pero mezclado ahí con barro, ¿no? Cocido, ¿no? Y luego viene pues una piedra, una roca que cae sobre los pies, no lanzada por un ser humano, ¿no? Esto representa la segunda venida de Jesús y cae pues en los pies la roca y destruye completamente esta imagen. O sea, ahí concluye la historia universal de este mundo con la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y esta roca crece, ¿no? Y es pues eterna, ¿no? Se establece. Bueno, y así, ¿no, hermanos? En el capítulo 3 ya, hermanos, ahí este rey Nabucodonosor, ¿qué hace, hermanos, no? En base a ese sueño, el rey Nabucodonosor hizo pues una estatua de oro, hermanos. Esa estatua que había soñado, no lo hizo pues así de oro, de plata, de bronce, de hierro, así tal como había soñado, no, sino toda la estatua lo hizo pues de oro, hermanos. Y la altura de esa estatua era de 60 codos. Bueno, un codo es la distancia que hay, ¿no? De nuestros dedos, nuestra mano, hasta nuestro codo, ¿no? Esa es una medida también que usaba en ese tiempo, más o menos un medio metro, ¿no? 54 centímetros, creo que es así. Y hermanos, pues dice que la estatua tenía una altura prácticamente más de 30 metros, hermanos. Hace una estatua de oro puro, así, hermanos. Y su anchura dice de 6 codos, o sea, 3 metros, un poquito más, ¿no? Mm, Entonces, la levantó, hermanos, ¿dónde? En el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, hermanos. Levanta una estatua así, no una imagen. Entonces, ahora en el versículo 2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a juntar pues los grandes. Miren, aquí por decreto seguramente pues Nabucodonosor envía, ¿no? A juntar a todos los grandes, ¿no? Los asistentes, los capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, ¿no? Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que a todos los líderes del mundo conocido en ese tiempo, ¿no? Nabucodonosor dominaba pues todo el mundo de ese, conocido de ese tiempo. Y llamó pues a todos, ¿no? A todos. Entonces, algo similar, hermanos, que estamos viendo el conflicto inminente que hemos tenido en esta semana, va a suceder eso, ¿no? Que vemos los instrumentos del dragón, que es Satanás, no las bestias que salen de la tierra y del agua, ¿no? O sea, son poderes que en esta tierra se va a decretar. Y de igual manera, pues, hermanos, así, algo parecido a lo que estamos leyendo, que pasó en la realidad, hermanos, ¿no? Nabucodonosor, entonces iba aquí nos dice, pues, ¿no? A inaugurar, ¿no? Esta estatua, y que todos, ¿no? Son llamados los otros. Fueron, pues, reunidos, dicen, los príncipes y los asistentes capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación, hermanos, la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, ¿no? Muy bien. Entonces, y estaban, dice, pues, en pie
delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahí están todas las autoridades del mundo conocido de ese tiempo. Entonces Nabucodonosor, pues no, seguramente él en su pensamiento, en su cabeza, ¿no? Y de hecho ahí el enemigo también pues está metido en Nabucodonosor, ¿no? Entonces él quería que se le adore a él, pero a través de esa imagen, pues a través de esa imagen. Entonces, hermanos, y dice en el 4, y el pregonero, ¿no? Anunciaba pues en alta voz, decía, no, se ordena a vosotros, oh pueblos, dice, no, naciones y lenguas, mira, pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Que al oír, dice, ¿no? Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis. Miren lo que dice aquí, hermanos, ¿no? Postréis y adoréis. Voy a marcar aquí, ¿no? Miren, hermanos, lo que se está pidiendo aquí, ¿no? Aquí dice postréis, ¿no? Adoréis la estatua de oro, ¿no? Aquí lo pintamos. Postréis y adoréis la estatua de oro, hermanos. Eso mismo es lo que el conflicto inminente hemos estudiado, hermanos. A eso vamos a llegar. De que hay un ecumenismo, o sea que el enemigo está reuniendo a todos sus actores, las bestias que hemos estudiado en Apocalipsis 13, ¿no? Que se levanta del agua, de la muchedumbre, ¿no? Y de la tierra, ¿no? Referidos, pues, no a Roma papal y también a Estados Unidos. Lo hemos identificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pidió en esa ocasión con Nabucodonosor? Que se postren todos, ¿no? O sea, que se inclinen, postren, se arrodillen. Y así pues, hermanos, adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Eso hemos estudiado, hermanos, también. Para este conflicto inminente se levantará una imagen, se hará una imagen, ¿no? Una imagen, ¿no? De Roma papal, de la primera bestia que sale del agua, ¿no? Eh, para que adoren, pues, ¿no? Y se va a obligar, y para esto va a haber el otro poder, ¿no? Estados Unidos va a decretar, pues, ¿no? A todo el mundo, a todos los reyes, a todos, ¿no? Para que adoren, ¿no? Se inclinen. Y hermanos, aquí continúa y dice, ¿no? Aquí qué pasó en ese tiempo. Y miren lo que la pena de muerte que se da para el que no se incline, para el que no se postre, ¿no? Se arrodille, la pena de muerte. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ahí está la sentencia de muerte, pues, para que no se arrodilla, no se inclina. Es lo mismo lo que va a suceder, hermanos, en este conflicto inminente. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, dice hermanos, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos se postraron, hermanos, ¿no? Pero, hermanos, aquí hay tres personajes, tres personas que no se arrodillaron, hermanos. ¿Ah? Entonces, continuamos leyendo para ver este caso, ¿no? Por esto, en aquel tiempo, dice, algunos varones caldeos, ahí están, varones caldeos, amigos de Daniel, del pueblo judío que habían sido esclavizados ahí, habían tres, eran autoridades también, hermanos, esos tres. Entonces, estos caldeos, o bueno, dice varones caldeos vinieron, no, aquí dice que los varones caldeos, bueno, en este caso, ¿no? Los de ese lugar, los de Babilonia, de ese lugar, más bien eran esos caldeos acusadores, denunciaron aquí a los judíos, eran tres judíos, pues hermanos, el pueblo de Dios. Los caldeos son los acusadores, pues, ¿no? Mire, siempre va a haber así, hermanos, en este último conflicto, buscarán, pues, no dirán, vamos a matar a esta secta aborrecidas que están guardando el sábado. ¿Dónde están? ¿Dónde se han escondido? Y nuestros propios hermanos y hasta familiares nos van a denunciar. Están en tal lugar, están allá, así, nuestros propios hermanos, de la iglesia, hermanos, nos van a decir, porque así se va a dividir, pues, hermanos, porque no están preparados, entonces el rato van a tener miedo, ¿no? De ser muertos y así. Entonces, así, estos
varones caldeos vinieron y denunciaron pues a los judíos, a esos tres personas, ¿no? Que no se arrodillaron. Hablando y diciendo al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, dice, ¿no? Para siempre vive. Tú, oh rey, diste una ley, dice, ¿no? Que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postre, entonces, y el que no se postrase y adorase fuese pues echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así has decretado, rey, le dicen, ¿no? Los caldeos, ¿no? Acusadores, ¿no? Hay unos varones judíos, oh rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre tus negocios de la provincia de Babilonia. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no te han hecho caso. No adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Imagínense, hermanos, cómo se va a sentir Nabucodonosor que se quería Dios, pues, ¿no? Y que a quien quería, pues, sus reyes quitaban la vida. Entonces, hermanos, dice aquí Nabucodonosor con ira, hermanos, mira, eso es lo que va a pasar con esto, ¿no? Las bestias, ¿no? Con ira, hermanos, y con enojo mandó, pues, a que trajesen, ¿no? A estos tres jóvenes, ¿no? A Sadrach, Mesach y Abednego. Y al punto, hermanos, fueron traídos estos varones delante del rey, ¿no? Habló Nabucodonosor y les dijo, pues, es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Miren, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. O sea, les está preguntando aquí, ¿no? Le está dando una oportunidad. Que se inclinen, ¿no? Que se postren, ¿no? Delante de su estatua, ¿no? Porque si no la adoréis, dice Nabucodonosor, ¿no? Estos jóvenes, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y quién será, pues, el Dios que os pueda librar de mis manos? Miren, qué atrevimiento, ¿no? Este Nabucodonosor no conoce, pues, que por encima de él hay un Dios, pues, no todopoderoso. Y pues a ese Dios todopoderoso servían esos tres jóvenes, así como nosotros que estamos aquí, adoramos a ese Dios todopoderoso, a ese mismo Dios todopoderoso, a ese mismo Dios nosotros estamos adorando y está aquí con nosotros. ¿Quién será el Dios que os pueda librar, dice, de mis manos? Miren, ¿no? Lo que dice Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor. Y hermanos, y continúa, pues, ¿no? ¿Cuál sería nuestra respuesta si fuéramos a Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos? ¿Estamos preparados para pasar esa prueba, hermanos? Eso está pasando ya, hermanos, ¿no? Estamos entrando a esa etapa, hermanos. Por eso las pruebas Dios nos está preparando, ¿no? Hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. O sea, en otras palabras, no pierdas tu tiempo, rey Nabucodonosor. Eso están diciendo los jóvenes. Mire qué atrevimiento, ¿no es cierto? Y es así, nosotros tenemos que ser así, hermanos, ¿no? Porque ya hemos decidido nosotros no estar con Dios, aunque nos quiten la vida, aunque nos metan al horno de fuego, ¿no es cierto, hermanos? Entonces ellos dijeron, he aquí, dice, nuestro Dios, he aquí nuestro Dios, dice, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mira esa fe que tenían esos jóvenes. Y si no, tienes que saber, oh rey, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Así tenemos que ser, hermanos, preparados para eso, ¿no? Así que habrá un decreto dominical y a la fuerza van a querer con la marca de la bestia, pero nosotros no vamos a querer. Vamos a decir, no, no, no. Tenemos un Dios todopoderoso que nos va a librar. Y si no, pues vamos a descansar. No hay ningún problema. Pero no vamos a hacer caso, pues, no a la marca, la ley dominical que se va a imponer a todo ser humano en esta tierra.
Entonces, hermanos, Nabucodonosor, ya se pueden imaginar cómo estuvo Nabucodonosor. Se llenó pues de ira, hermanos, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, por lo cual habló y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que solían calentarlo, hermanos. Estaba, pues su rostro había cambiado, ¿no? Su figura, ¿no? Se demudó, dice, ¿no? Renegando, airado, pues no hizo calentar 7 veces el horno. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo, hermanos. Entonces estos varones fueron atados pues con sus mantos, estos 3 jóvenes, y sus calzas, y sus mitras, y sus demás vestiduras. Solo los han atado, ¿no? Así, hermanos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la orden, hermanos, del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató pues a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, el fuego salía afuera, pues, hermanos. Y las personas, los soldados fuertes que habían cargado a estos 3 varones, pues, murieron. Pero, ¿qué pasó con los 3 jóvenes? Estos 3 varones, Sadrach, Mesach, Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente, hermanos. Entonces el rey Nabucodonosor está observando todo eso y se espantó. Pues ahí, hermanos, empezó a temblar seguramente todo su cuerpo, se asustó, se espantó, ¿no? ¿Qué es lo que le espantó a Nabucodonosor? Y después se levantó de prisa y habló y dijo pues a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron pues y dijeron al rey, es verdad, oh rey, a los 3 jóvenes los hemos matado. Respondió el rey, ¿no? Y él dijo, no. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Miren, hermanos, no como Nabucodonosor dice, no, se parece a Hijo de Dios, dice, ¿no? Entonces Nabucodonosor se acercó pues a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, hermanos, Sadrach, Mesach, Abednego, esos 3 jóvenes salieron pues de medio del fuego y se juntaron, hermanos, ahí a ver a estos 3 jóvenes, ¿quiénes? Los grandes, pues los máximos, los ministros, todas, ¿no? Las autoridades, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar pues a estos varones cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ¿no? Ni cabello de sus cabezas fue quemado, hermanos, ni un pelo de su cabeza fue quemado, hermanos, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos, ni siquiera el olor a quemado, hermanos, nada. Así Dios, hermanos, nos va a proteger pues en este tiempo, este conflicto inminente, el cual estamos ya entrando, hermanos. Nabucodonosor habló y dijo, pues no, miren cómo este rey Nabucodonosor, orgulloso que se creía Dios, ahí tuvo que humillarse y dijo, pues bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró sus siervos que esperaron en él y el mandamiento del rey mudaron, o sea, no me han hecho caso y entregaron pues sus cuerpos antes que servir o adorar a otros dioses que su Dios. Hermanos, esto va a suceder en este conflicto inminente, hermanos, esto mismo, ¿no? Dios nos va a proteger, hermanos, hay que confiar en Él, por más que descansemos, hermanos, no hay ningún problema, pues no. Lo importante es que confiemos, perseveremos en la fe, hermanos, así como esos 3 jóvenes. Este Nabucodonosor, este rey orgulloso, soberbio, hermanos, ya en el capítulo 4, pero se puede ver ahí el testimonio de él, porque, hermanos, este hombre, pues, se entregó a Dios, creyó en Dios. Seguramente lo vamos a ver también a él en el cielo, ¿no? Porque él da su testimonio de que ha pasado muchas otras experiencias, hermanos, y pues él ha reconocido a Dios realmente. Por el testimonio, ¿no? De estos jóvenes y muchas otras cosas pasó. Ahí está en Daniel capítulo 4. Por tanto, entonces, ¿qué pasó con el rey Nabucodonosor? Decretó que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. O sea que por el testimonio de los jóvenes se convirtió pues
este rey Nabucodonosor. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, esto es un caso especial. La parte que sí se va a repetir, hermanos, es justamente, pues, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? De ser adorado, ¿no? O sea, detrás de Nabucodonosor estaba, pues, Satanás que buscaba adoración del mundo de ese tiempo, pues, hermanos, ¿no? Y en esta última etapa también, hermanos, pues, ¿no? Los poderes que hay en este mundo, ¿no? Eh, Prácticamente el diablo a través de sus poderes, hermanos, va a buscar adoración de todo el mundo, ¿no? Pero, hermanos, pues no todo el mundo le va a adorar, sino van a ver sus hijos de Dios que obedecen sus mandamientos y tienen la fe de Jesús, pues no vamos a adorar a la bestia, ¿no? Que es Roma Papá. Bueno, ahí está, hermanos, esta historia que nos hace también un resumen, ¿no? Del conflicto final. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, háganlo con toda confianza, hermanos. Me pareció importante esta ilustración, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino, buen día. buenos días, hermanitos, con todos. ¿Por qué Nabucodonosor no levantó una estatua de bronce, de hierro o de plata? ¿Y por qué lo hizo de oro? Porque Dios, a través de Daniel, le mostró la historia de este mundo, que él, su imperio, representaría el oro. Luego vendría otro reino y así sucesivamente, pero él se opuso. Ah, Dios quiere que haga esto. No, yo voy a hacer que toda la estatua, o sea, la historia de este mundo, permanezca en mi reino, o sea, de oro, que representaba a él. Y el que no obedezca a esa ley, pena de muerte. Había que adorar. Es una lucha de adoración. ¿A quién permite de que nosotros decidamos a quién adorar? ¿Al Dios verdadero o lo que el mundo, en este caso el adversario Satanás? También quiero subrayar, ayer hubo una pregunta, ¿quién es Leviatán? ¿Qué cosa quiere decir Leviatán? Esto es un paréntesis también. En Job vemos que aparece Satanás para destruirle a Job 2 veces. Va al cielo y aparece como Satanás. Pero al final de la historia de Job, Dios lo devuelve todo lo que había perdido. Pareciera que la historia del teatro de nuestra imaginación, Satanás desaparece, pero no. En el capítulo 41 al final ya aparece como Leviatán, es Satanás mismo. Esto solamente porque ayer mi teléfono no tenía carga. Bueno, ¿y cómo inició esta lucha entre el bien y el mal? Es de la adoración. ¿Cómo adoró Caín? Como quiso él, no como Dios quiso. Pero Abel, su hermano, adoró a Dios como Dios había ordenado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entendía correctamente. Pero como él obedeció a Dios, el adversario, el grupo que se opone a Dios, en este caso el enemigo Satanás le llena la mente de Caín para matarle y lo mató. Y así, por ejemplo, en Apocalipsis aparece la bestia en la última, frase dice de que tiene 7 cabezas. Es interesante, ayer presentaban, dice que las cabezas representan que los 7 imperios mundiales que se oponen a Dios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, Roma papal, la bestia cuya herida fue sanada y la bestia que salió de la tierra, en este caso Estados Unidos, todos son 7 y estos siempre persiguieron y perseguirán
con pena de muerte. Eso solamente, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos. Incluso Babilonia, este nombre de este reino, hermanos, incluso Babilonia viene desde más allá, desde la Torre de Babel, siempre con esa pretensión, ¿no? De que el enemigo siempre ha buscado, ¿no? Adoración. Y pues ha sido siempre esta nación idólatra, ¿no? Que adoraba ídolos. ¿Cuántos miles y miles de ídolos tendrían, ¿no? Sus dioses, como dice ahí la Biblia, que hemos leído? Es un símbolo en el Apocalipsis, hermanos, de esta bestia justamente, ¿no? Que estamos estudiando, que sale de la tierra Roma papal, ¿no? Que hay una mujer que está sentada, que es la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿no? Católica, que está sentada, y es Babilonia, la Babilonia, pues, es la madre de las rameras, hermanos. Entonces, eso está en el Apocalipsis, ahí me parece que es 17, 18, bueno, hay que leer, ahí está, hermanos, todo eso. Se repite, ¿no? Con las mismas bestias y todas las cabezas y todo eso, ¿no? Y pues ese simbolismo, hermanos, ¿no? Se va repitiendo, se utiliza justamente en el Apocalipsis. Bueno, Hermano Justo, sí, sí, hermana Mónica, eh, ¿no? y lo de la estatua no es solamente no es un asunto de adoración también, sino que también de fe. Vemos que los hijos de Dios en el último tiempo guardan los mandamientos de Dios, eso es adoración a Dios, ¿cierto? Y tienen la fe de Jesús. Aquí los tres jóvenes nos dan una gran lección. Primero, ellos solamente adoran a Dios y la fe la demuestran al decir de que ellos esperan en Dios, ¿cierto? Que porque Él los va a salvar y si no los salva tampoco van a adorar. Y eso es tan importante, mis hermanos, tener en cuenta, especialmente cuando estamos en los momentos de prueba. Eh, Dios siempre está con nosotros, pero no siempre va a solucionar las cosas como nosotros queremos. A lo mejor no nos va a dar lo que nosotros queremos, pero Él no deja de ser Dios por eso. Por eso debemos seguirle adorando, porque aunque no haga lo que yo quiero, Él está al control y Él hace lo mejor para sus hijos. La adoración y la fe también están allí puestas en esos versículos que leyó usted. Así es, así es. Sí, pues, hermanos, el punto o sea, como diríamos, de discusión en este caso, sería a quién se adora, ¿no? O bien se adora al dragón, que es Satanás, ¿no? Y a través de sus instrumentos, las bestias que se levantan del agua y también de la tierra, ¿no? Que son Roma Papal y Estados Unidos, ¿no? Y la imagen que se va a levantar también y se va a pedir que se adore, ¿no? Justamente se adore, ¿no? A la primera bestia, prácticamente al diablo, ¿no? Hermano Y por Justo, otra parte, ¿no? La adoración que se pide para Dios, ¿no? Esto a través de la obediencia a sus mandamientos. Sí, hermana, sí. buen día con todos. Buen día, hermana. Hermanos, no solamente eso, sino que está mostrado que en la fidelidad, en la obediencia que los hebreos, los amigos de Daniel, estuvieron en el horno, esto es una muestra que hasta el fin nosotros pasaremos como obedientes a nuestro Padre Celestial, ¿no? No importa que nuestra carne, como dijo Job, sea deshecha, nuestros huesos también, pero tenemos que tener la certeza, la confianza de que nuestro Señor estará con nosotros todo el tiempo y todo momento, así como estuvo con los hebreos en el horno de fuego. Y ese horno de fuego representa las eh, pruebas que vamos a tener en este mundo. Y también Jesús estará con nosotros en todo momento. Él no dijo que nos va a abandonar, sino estaré con ustedes hasta el fin del mundo, nos dice Mateo. Entonces, hermanos, esa es la certeza, la confianza, la fe de Jesús que debemos de tener hasta el fin. Amén. Amén, 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 hermanos. Sí, pues ahí está, hermanos, el ánimo que nos da Dios, no, hermanos, a través de su palabra, que perseveremos, hermanos, perseveremos. Dice, para que una persona compita, por decir una competencia, tu hermano, hermana, vas a competir en una maratón
conocen una actividad deportiva, ¿no? Que es muy importante. Entonces uno tiene que prepararse, entrenar, ¿no? Así. Entonces, para poder, pues, llegar hasta la meta, ¿no? Hasta la meta, ¿no? Pues así tiene que, dicen, ¿no? De todo, todo tiene que dejar, entonces se va preparando, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el consejo que nos hace. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, ¿no? A mí me gustó los deportes, sí, jugar y todo eso, ¿no? Y se me ocurrió en cierta oportunidad, pues, correr una maratón. Creo que era algo de 10 kilómetros, era, creo, Sailla, desde Sailla creo que hemos corrido, no hay en el colegio, ¿no? Donde era estudiante, se me ocurrió, pues, a mí correr, pero no entrené, pues, para nada, y creí que podía correr. Y corrí, pues no decía, ¿cómo no voy a poder correr? Entonces ya hasta la mitad, hasta la parte de Santutis, creo que es un lugar en la ciudad del Cusco, corrí, a todos los dejé, pues no, o sea, no, ¿dónde? Se quedaron atrás, pero en la mitad, hermanos, me cansé y ya no podía correr y ahí despacio estaba corriendo, hermanos, y todos me han pasado, todos me han pasado. O no estaba preparado, pues, claro, llegué, ¿no? No sé en qué puesto, casi al último, a la meta, hermanos, pero llegué. Pero entonces ahí me doy cuenta, hermanos, que hay que estar preparados. Hay que estar preparados. ¿Sabes? Sí sabemos la teoría, pero hay que practicar. Por ejemplo, guardar el sábado. ¿Cómo estamos guardando? De repente estamos guardando el sábado solamente mediodía. Entonces, no es así. Entonces, no estamos obedeciendo como debe ser. Desde la entrada del sol del día viernes hasta la entrada del sol del día sábado, de tarde a tarde, guardaré el vuestro sábado. De repente en el sábado estamos hablando nuestras palabras, diciendo nuestras cosas, no estamos guardando como de ser como un día especial de Dios, sino estamos haciendo también nuestras cosas. Entonces, tenemos que prepararnos bien, hermanos, ¿ah? Porque si no estamos preparados bien, fácilmente vamos a caer, pues, ¿no? Cuando se decreten, pues, estas leyes de pena de muerte, ¿no? Muy bien, hermanos, dice aquí, adorar a la bestia y a su imagen alude, pues, entonces a Daniel 3, ¿no? Donde el rey de Babilonia ordenó, pues, ¿no? A Sadrach, Mesach y Abednego que se postrara ante una imagen de oro o serían arrojados, pues, a un horno de fuego, como hemos leído, ¿no? Babilonia antigua, hermanos, Babilonia moderna, dice aquí, como decía, ¿no? Babilonia antigua es la que estamos estudiando, hemos leído en Daniel, pero el simbolismo, ¿no? Hoy en día, Dios dice, no salgan de la Babilonia. Es referido, ¿no, hermanos? Pues a todo grupo religioso donde hay esa confusión, idolatría como hubo antiguamente. El Señor hace un llamado para salir de la Babilonia. Hoy, hermanos, Babilonia es un símbolo, ¿no? De todo grupo religioso donde no se obedece a Dios, sino se hace como Caín lo que él quiere, ¿no es cierto? A su manera adoran a Dios. Bueno, la cuestión es la adoración, hermanos. La verdadera adoración nace, pues, hermanos, de una mente instruida por la palabra de Dios, hermanos, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu, hermanos. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Que realmente si estamos conociendo a Dios realmente, pues estamos viendo a Dios realmente tal como Él es, entonces la adoración verdadera surge pues de ese corazón, de esa mente. No es un asunto de imponernos, no a la fuerza o por miedo, sí, yo estoy de este lado. No, tiene que surgir, ¿no? De un conocimiento, de una comunión plena con Dios, ¿no? Entonces, dice aquí, no nos amoldaremos al mundo actual. Entonces, no tenemos por qué amoldarnos. Como dice Romanos 12:2, hermanos, ahí dice que no nos amoldemos, pues no en nuestra mente, en nuestra cabeza a este mundo. No, no. Porque ahí de repente estamos cometiendo errores, hermanos, porque el enemigo está usando todos los medios para que meta en nuestra cabeza otras ideas, otros pensamientos que así como que uno toma licor o cerveza, alcohol, y así tiene pues como emborrachado, ¿no? A los hijos de Dios, porque por los medios de comunicación, como ahí está, ¿no? Diferentes medios virtuales,
hermanos, y eso entra a la cabeza, y entonces como que uno no está despierto, hermanos, como que estuviera dormido, no. La iglesia tiene que despertar, hermanos, sino que viviremos, pues, hermanos, según la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra, hermanos. Esa es nuestra única seguridad, hermanos. Un escrito está, ¿no? Dios no violenta nunca, hermanos, la voluntad o la conciencia, no. Pero Satanás, él sí, ¿no? Recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no pueden seducir de otro modo, ¿no? O sea, él, si no te convence con sus engaños, ya dice, ya, bueno, entonces aquí tú no quieres, te mato, pues te voy a matar, ¿no? Entonces así te quiere obligar, ¿no? Que obliga a todo el mundo, ¿no? A través del temor o de la fuerza, procura pues regir la conciencia y al hacerse tributar homenaje así a la fuerza, como en la Edad Media, pues no a toda la gente. Si tú no adoras al papado, pues dice, hereje, eres hereje, y te vamos a quemar. Y así han quemado, pues, ¿no? A los hijos de Dios, ¿no? Y para conseguir esto, hermanos, dice, obra por medio de las autoridades religiosas. El diablo está usando, pues, autoridades religiosas y también seculares, y las induce pues a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios, hermanos. Para poder soportar, hermanos, la prueba que les espera, dice, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Entonces, hermanos, tenemos que conocer bien la palabra de Dios y pues tenemos que estar firmes en lo que está escrito en la palabra, en lo que nos dice Dios a través de su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente, hermanos, si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto, hermanos. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá, hermanos, la Biblia, y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Así que, hermanos, eso es lo que estamos aprendiendo, de que solamente la Biblia, hermanos, y eso es lo único, la Biblia, hermanos, con eso nos vamos a defender, hermanos, es la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos, ¿no? Es un escrito, está, así como también nuestra hermana White, que se inspira por Dios, ella misma dice, no, todo lo que se dice, o lo que ella también dice, debe estar respaldado por un escrito, está, ¿no? Si sale fuera de lo que dice la Biblia, pues no hay que creer en esas cosas. Bueno, ni las opiniones de los sabios, hermanos, ni las deducciones de la ciencia, hermanos, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ¿no? Ni la voz de las mayorías, nada de eso, hermanos, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Así que, hermanos, cuando tú converses con otras personas, dicen, no, la ciencia dice esto, aquello, o bueno, mira, estas cosas hay que hacer, bueno. Entonces, la pregunta que hay que hacer nosotros dice, ¿quién dice eso? Pues, ¿quién dice eso que hay que hacer? ¿Ah? ¿Dice Dios a través de su palabra? ¿O quién dice? No, es que dicen los científicos. ¿Y quiénes son los científicos, pues? O sea, ¿son más que Dios? Más que aquel que ha creado este mundo, es uno que nos da vida. Más que Él, ¿es ese científico? Ese científico, hermanos, pues sea quien sea en esta tierra, pues es mortal. No sabe lo que hace, ¿no? O sea, hay, para Dios, esa gente que se dice científica y todo y niega a Dios, es pues insensato, ¿no? Los insensatos dicen que no hay Dios. Bueno, entonces, hermanos, eso es nuestra pregunta que siempre hay que hacer en lo que se conversa. ¿Quién dice eso, no? A veces hay hermanos dentro de la iglesia también que tienen sus propias ideas, hermanos, y quieren que se haga lo que están pensando, ¿no? Y entonces decir, pero hermano, ¿quién dice eso que hay que hacer? ¿Dice Dios? O tú lo estás diciendo, o quién dice, o el pastor X dice, el pastor dice, ¿quién es el pastor? ¿Es Dios? ¿Es más que Dios?
Entonces, hermanos, ahí nosotros tenemos que guiarnos por la Biblia, como dice, hermanos. Así que aquí nos está recomendando eso, hermanos, ¿ah? Ni Hermano, decisiones ecuménicas, ni credos, ni ciencias, ni sabios, nada de eso, ¿no, hermanos? Entonces, ni la voz de la mayoría, bueno, es que la mayoría dice eso, no, ni la mayoría, nada de eso, ni en parte debe ser pues considerado como evidencia, como verdad, a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosas. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico, hermanos, así dice Jehová. Eso es lo que tenemos que buscar siempre. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? hermano, dice Salmo 107, verso 27, la ciencia es inútil, dice hermano. Uh-huh. Bueno, ahí, hermanos, la ciencia verdadera viene pues de Dios, ¿no? Y Dios da pues ese conocimiento de la ciencia verdadera, ¿no? Con la Amén. ciencia con la cual Dios ha hecho todo este universo, nos ha hecho a nosotros y mantiene aún todo este universo, ¿no? Esa es la ciencia verdadera, pues, ¿no? Y pues algunos hombres desviados, ¿no? De, de la dependencia del Todopoderoso, que es el sabio, la fuente de sabiduría. Entonces creen, pues, ¿no? Así como el diablo quiere ser Dios, y se creen como dioses, como hemos visto ahí Nabucodonosor en su primera etapa, creía ser Dios. Y así, hermanos, pues el enemigo utiliza instrumentos. Bueno, hay preguntas, hermanos, para dialogar, aunque el tiempo ya nos ha ganado, pero vamos a darle una lectura por lo menos. ¿Cómo podemos vivir con la expectativa de la venida de Cristo y compartir esa esperanza sin volvernos alarmistas, dice hermanos? Bueno, hermanos, yo he llegado a la conclusión de que solamente uno tiene que creer en lo que dice Dios, en lo que está escrito en la palabra de Dios, tiene que tener esa certeza y dejar que Dios lo utilice a uno con el Espíritu Santo para hablar. No importa que no hayas entrado a la escuela, no importa, pero Dios te va a utilizar como instrumento. No es aquel que ha estudiado teología, él es el capacitado para aplicar. Dios utiliza al que cree, porque muchos doctores de la Biblia saben, pero no creen pues en lo que están viendo. Así que pueden saber homilética, tantas cosas, pero no van a poder, pues no, si no creen, que nadie les va a creer tampoco. Entonces, hermanos, Hermano Justo, creo que es importante uno que crea, y solamente así, y por amor a la salvación de todo ser humano de esta tierra, por quien ha dado su vida el Señor Jesús, pues va a escuchar el mensaje. Sí, hermano, hermana que quiere hermano participar, Justo, diga, lo hermano. que el único que tenemos que seguir, el único camino, el ejemplo que nos dio fue Jesús. Recuerden que cuando estaba en la cruz dijo bien claro, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es la mejor obediencia que podemos entregar cada día, ponernos a cuenta con Dios y entregarnos en sus manos, porque no sabemos si mañana mm, despertaremos. Igual que Jesús se entregó, igual nosotros tenemos que ser, hermano. Es el único ejemplo que podemos seguir porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén, amén, Amén. hermana. Así es, hermanos, pues correcto, hermanos, ¿no? Sí, así tenemos que vivir cada día, ¿no? Dependiendo de Dios, dejando que Dios nos utilice como instrumento, ¿no? Dos, dice, profundiza en el tema de la adoración, nos está diciendo. Pregunta, ¿qué nos dice nuestra vida cotidiana? Aquí viene la pregunta, ¿no? Directa para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué nos dice nuestra vida cotidiana? ¿Cómo está nuestra vida cotidiana, hermanos? Así. O sea, siempre algo está en primer lugar en nuestra vida cotidiana, hermanos. ¿Cómo está nuestra rutina diaria, hermanos? Cada día, ¿cómo estamos haciendo, no? Nuestra comunión con Dios, cómo estamos viviendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo más importante? Dice, sobre a quién o a qué es lo que adoramos. O sea, creo que lo más importante en nuestra vida, lo que hacemos, le damos el primer tiempo, lo primero que damos, pienso que es lo que estamos adorando, ¿no? Eso puede ser, en este caso, ojalá sea pues Dios, porque estamos acá, hermanos, y le damos el primer lugar, pero no solamente en este momento. Yo creo que si estamos abriendo bien nuestro corazón, nuestra mente a su palabra, el Señor hará grandes cosas a través de nosotros, ¿no? A través de nosotros. Como alguien dijo, ¿no?
Si uno empieza el día de rodillas, entonces va a terminar todo el día de pie también, ¿no? Así como el Señor Jesús empezaba su día de rodillas y terminaba el día de pie, pues no caía, no era derrotado. Así, hermanos, pienso, ¿no? Que aquí nuestra vida cotidiana tiene que ser así. Tenemos que reflexionar, hermanos, cómo estamos también guardando los mandamientos de Dios o algo. De repente nos hemos acostumbrado entre broma y broma a decir mentiras. De repente no estamos siendo justos en los pesos, en el negocio. Tantas cosas hay que revisar en los mandamientos de Dios. Entonces hay que arrepentirse y cambiar, ¿no? Y ahora cuando ya somos adultos, entonces necesitamos mucha atención, mucha dedicación. No es fácil para un adulto ya tener el hábito, ¿no? Cambiar hábitos, pero con el poder de Dios y así, ¿no? Teniendo mucho cuidado, velad y orad, dice, entonces podemos estar así para no caer en tentación. Claro, un niño desde pequeño rápido aprende las cosas, los hábitos, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está. ¿Cómo está nuestra vida cotidiana? ¿Cómo estamos guardando el sábado, hermanos? También el día especial que es la señal de Dios. Pregunta 3. ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás? Dice, a afrontar el futuro con confianza y no con miedo, dice, no con miedo. Hermanos, rendirse nomás creo que a Dios, ¿no, hermanos? Hay que rendirse a Dios y seguir, hay que decir, ya, pues pase lo que pase, Señor, tú sabrás. Ya tu voluntad se ha hecho, así como dijo nuestra hermana, ¿no? Ya el Señor sabrá, ¿no? Todo. Pero nos entregamos a Él y nosotros lo que escuchamos, lo que nos dice hacer, ¿no? Hacer. Cumplir nuestras responsabilidades que Dios nos da. Pues. ¿Qué diferencia práctica supone para nuestra vida actual comprender los acontecimientos de los últimos días? ¿Qué diferencia práctica supone para nuestra vida actual comprender los acontecimientos de los últimos días? Así que, hermanos, lo que está sucediendo en los últimos días, pues es el cumplimiento de todo lo que está en las profecías. ¿No? Todo lo que está. Ahí, tema de conversación con las personas, a veces la persona dice, está haciendo mucho frío, o las lluvias, o no sé, cosas así, ¿no? Parece, la gente misma dice, ¿no? Parece que se está cumpliendo las cosas que dice la, sí, sí, así es. Y mira, y estas cosas vienen por acá, también dice la Biblia, es cosas así. Y así, pues estamos conversando, pues, con la gente, ¿no? Con el entorno, con quien nos encontramos. Nuestra primera conversación es acerca de Dios, ¿no? De que debemos estar con Él y así. Bueno, hermanos, esas son las preguntas y ahora sí vamos a ver el resumen, hermanos, de lo que el hermano Sergio ha hecho. Aquí está el conflicto inminente, hermanos, es el título de nuestra lección. El versículo está en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, hermanos. Justamente esto hemos recalcado, ¿no? De que un escrito está, solamente la verdad, la palabra de Dios, entrando en nosotros, hermanos, como hábito, se hace un hábito, o sea, antes éramos mentirosos de repente, pero ahora ya estamos habituados a siempre decir la verdad, aunque nos maten, ahí ya está. Entonces, eso nos está santificando, pues, hermanos, ¿no? ¿No? Recuerden que Dios es santo y su presencia de Él, donde Él está, ese lugar es santo. Si está en nuestro corazón a través de su palabra, Dios de la verdad, entonces Él nos santifica. Por eso dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, hermanos. Ahí está, hermanos, el texto que inspira toda la lección de esta semana. Bueno, los comentarios que hace nuestro hermano Sergio, vamos a leer, dice, durante siglos la guerra entre Cristo y Satanás ha estado centrado pues en la adoración, hermanos. En la adoración, el conflicto, hermanos, entre Cristo y Satanás. Entonces, está centrado en la adoración. Adorar a Dios o adorar pues cualquier otra cosa que desfigure el concepto del carácter de Dios, o sea, prácticamente a Satanás, ¿no? ¿Qué más comenta nuestro hermano? Presentando un falso concepto de Dios, dice, Satanás ha conseguido utilizar a personas, iglesias y estados para destruir a todo aquel que desee adorar al Creador. Así que, hermanos, pues el diablo muestra una figura equivocada de Dios,
un falso concepto de Dios. Para lograr ese objetivo, el diablo utiliza pues a cualquier persona, puede usar a las iglesias, puede usar a la iglesia, puede usar a los estados, hermanos, para destruir pues a todo aquel que desee adorar al Creador. Y también, ¿no? Eso es lo que busca el diablo. Cuando ve que hay uno que quiere hacer la voluntad de Dios, ya el diablo pues ahí está, ¿no? Para ponerle obstáculos. Claro, Dios permite para que superemos los obstáculos creyendo en Él. Clamemos a Dios y poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Que Dios es todopoderoso y realmente, ¿no? Vale la pena confiar en Dios porque de otra manera, pues, con nuestras fuerzas, ¿no? ¿Qué vamos a poder vencer? No, con las fuerzas de Dios nada más. Bueno, verdades fundamentales, hermanos, como la ley de Dios, han sido, pues, hermanos, tergiversadas, hermanos. Miren lo que está diciendo aquí. Verdades fundamentales como la ley de Dios han sido tergiversadas o incluso, en el caso del sábado, por ejemplo, hermanos, casi olvidadas. Justamente en esta última etapa ha levantado Dios un pueblo obediente a sus mandamientos, incluido el sábado, ¿no? Que ha sido pisoteado a lo largo de la historia por muchos grupos religiosos, ¿no? La última batalla girará, hermanos, alrededor de la adoración verdadera en el día verdadero, pues, hermanos. Ahí está la esencia. Si a Eva, Adán y Eva, o sea, su forma de adorar a Dios para Adán y Eva era obedecer, pues, o sea, confiar en Dios, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para nosotros hoy en día, en esta última batalla, es pues que nosotros reconozcamos a Dios como que Él es el creador, y esto es, pues, para esto se ha puesto el sábado, hermanos, ¿no? Un día de Dios, o sea, Dios lo ha separado para Él y para que lo adoremos en ese día, ¿no? Pero en contraposición, el enemigo pues pone otro día, el domingo, ¿no? Esa es la marca de la bestia, y entonces hay esa disputa, pues entonces, y nosotros ahí estamos, ¿no? ¿A quién vamos a adorar entonces? ¿A Dios o a Satanás? Ahí está. Entonces la observancia de un día, ¿no? De descanso. En este caso, el verdadero día puesto por Dios es el sábado. Entonces aquí el resumen que hace nuestro hermano Sergio pone primero el conflicto, o sea, la adoración y la intolerancia. Segunda parte, el enemigo, hermanos, el trono del dragón, una herida sanada, el cordero y dragón. Así lo ha resumido nuestro hermano. El conflicto, hermanos, es la primera parte, hermanos, ahí. La adoración, el texto que usa Apocalipsis 4:11, hermanos. Miren, hermanos, la adoración en el cielo, ¿cómo se hace? Dice aquí, Señor, miren los ángeles, miles y millones de ángeles ahí, en visiones vio Juan, que lo adoran a Dios. Los 24 ancianos se postran ahí alrededor del trono de Dios, los 4 seres vivientes, también los querubines, ahí están con las alas tapando su rostro, sus pies, hermanos, y están adorando a Dios. ¿Qué dicen, hermanos, ahí? Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Acaso nosotros, hermanos, no podemos decir esas mismas palabras? ¿Quién es digno, hermanos, de recibir gloria? ¿Quién, hermanos? ¿Quién es digno de recibir honra y el poder? Solamente Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Claro. ¿Se merece o no se merece, hermanos, nuestro Creador que le adoremos a Él? Él nos ha creado y Él nos sostiene, nos mantiene con el alimento de cada día y todavía ha provisto, ¿no? Con su sangre el perdón para nuestros pecados. Hermanos, por eso le adoran en el cielo y aquí en la tierra también cada sábado vamos a la iglesia a adorar al Señor, ¿no? A cantar, a alabar a nuestro Dios. Los seres celestiales adoran pues a Dios por su poder creador, como hemos leído, hermanos. Dios se presenta como creador y redentor para recibir nuestra adoración. Así es como estamos leyendo ahí la palabra de Dios, ¿no? El mensaje proclamado a la última generación, hermanos, invita al mundo a adorar a Dios como creador. Es el último mensaje, hermanos. Temed a Dios y dadle gloria, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, hermanos, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas, ¿no? Adorad. Ese es el último mensaje, hermanos, en este conflicto, ¿no?
a todo ser humano en esta tierra. Por su parte, hermano, Satanás desea obtener pues la adoración del mundo con bestias, ¿no? Poderes, ¿no? A las que otorga poder. El diablo otorga poder pues a estas bestias, bueno, que es un símbolo, ¿no? De poderes, para crear pues, hermanos, una imagen a través de la cual pueda recibir adoración universal. Así como hemos leído en el libro de Daniel, esto de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que está haciendo el enemigo, ¿no? Utilizando todo poder de esta tierra, ¿no? Y esas bestias son esos dos poderes grandes, ¿no? Que Roma Papal y Estados Unidos, que lo hemos descubierto, ¿no, hermanos? En esta semana, leyendo la Biblia, tomando ahí sus características, ¿no? No dice directamente el nombre, ¿no? Pero sí las características dicen quién es quién, hermanos. Muy bien. No es de extrañar que el sábado, hermanos, sea el punto, pues, en controversia en esos momentos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice ahí la palabra de Dios, está en contraposición de los desobedientes, ¿no? Le adoran, pues, entonces, los obedientes le adoran en el día que conmemora su creación, ¿no? Esta es una señal muy importante, hermanos. La intolerancia, hermanos. Hay el texto Juan C. 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto es así, hermanos. Miren, a Jesús, al Señor, lo querían matar. ¿Quién? Su propio pueblo, el pueblo judío lo quería matar, porque no lo reconoció al Señor Jesucristo, que Él era Dios, ¿no? Y quería matar, ¿no? Porque decía que lo que él mostraba quién era, hermanos, pues les parecía que era pues una abominación, ¿no? Hermanos, de igual manera también hoy en día, ya que Jesús lo venció, hermanos, en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, mostrando que es justo y con justicia nos salva, y mostrando también su amor, pues, lo venció. Entonces, ahora, hermanos, pues el enemigo, ¿no, hermanos? El enemigo de Dios, ¿no, hermanos? También a nosotros, ¿no, hermanos? Aquí a nosotros, dice, nos expulsarán de las sinagogas. O sea, sinagoga es templo, ¿no? O iglesia que decimos, ¿no? Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, entonces ahí, como Roma Papal ha matado diestra y siniestra a los cristianos, ¿no? Entonces, hermanos, así, entre ellos, en su mente, seguro el diablo pone, ¿no? Que están sirviendo a Dios, haciendo esas cosas, como Saulo de Tarso, pues, hermanos, ¿no? Él mataba a los cristianos pensando que estaba sirviendo a Dios, pensando que está rindiendo servicio a Dios. Pero estaba equivocado, pues, ¿no? De hecho, hermanos, si es que en nuestro ser hay ese deseo de matar a otra persona, está Satanás, pues, en nuestra vida, ¿no? Por eso Jesús les dijo, ustedes, ¿no? Porque quieren matar, ustedes están dirigidos por Satanás. Vuestro padre Satanás no es Abraham, porque Abraham se ha gozado viendo mi vida, ¿no? O sea, viendo, ¿no? Al Señor Jesús. Pero ustedes no son, pues, hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás, porque quieren matarme. Entonces, cuando hay ese espíritu de matar, hermanos, por la creencia que tiene, entonces, ese espíritu es satánico, pues, hermanos. Ojo ahí, ¿no? Para las personas, ¿no? Que puedan darse cuenta, ¿no? Bueno, ahí está. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, hermanos. En sus comentarios dice, nuestra lucha, hermanos, no es física, sino espiritual. Estamos luchando contra seres celestiales, no caídos a esta tierra. Nosotros no usamos pues armas físicas, sino espirituales, hermanos. No estamos usando armas físicas, no a golpes, no, hermanos, sino espirituales, que es el amor de Dios, ¿no es cierto? Su palabra de Dios, que es amor, ¿no? Aunque nos pueda chocar, como dice, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para llamar la atención, para corregir, ¿no es cierto, hermanos? Para que seamos hombres, pues, cabales, perfectos, preparados para hacer el bien. Sin embargo, el enemigo no duda, pues, hermanos, en emplear armas físicas contra nosotros, ¿no?
Así como Nabucodonosor usó, pues, ¿no? El horno, ¿no? Para matar a la gente y así, armas no utilizó. Sí, tengo solamente panes integrales. Matan a la gente. Entonces ha utilizado pues armas y eso lo reconocen, hermanos. Y eso, ahí está, hermanos, como decimos, los restos, pues, hermanos, los restos, ahí están, ¿no? En todo lugar, ahí, por ejemplo, en el Cusco, en Lima, en todo, ¿no? Hay restos, ¿no? De la Santa Inquisición. Entonces, sin embargo, el enemigo, pues, no duda en emplear así armas físicas contra nosotros, hermanos. No en vano hay para los fieles, hermanos, debido al fiero ataque de Satanás contra la iglesia fiel, hermanos. Para él, toda arma es válida, ¿no? Para el enemigo, ¿no? Nos tienta a través de nuestras inclinaciones, ¿no? Y eso, ¿no? Nuestras inclinaciones aprovecha el enemigo para a través de los medios, ¿no? Virtuales tal vez nos lleve, ¿no? Por ese lugar, nos haga caer. Tienta, pues ataca en los puntos débiles de cada ser humano, hermanos. Nos convence con sutilezas, dice aquí segunda de Corintios, ¿no? O sea que no hay que darle lugar, pues no campo, sino nos va a convencer con sutilezas. Usa a personas cercanas, así es, hermanos, ¿no? Eh, el enemigo es así, golpea y amenaza, usa violencia extrema, hermanos, el diablo. Si no te convence, usa pues la violencia. Así ha actuado en la historia y así será su último ataque, hermanos, engaños y sutilezas, imposición de sanciones económicas, como se ve en Apocalipsis 13, ¿no? Ya entonces no vas a poder comprar, no vas a poder vender, ¿eh? Si tú sigues guardando tu sábado. Eso no, pero uno tiene que perseverar. Decreto de muerte para quien no le adore, como dice Apocalipsis 13:15. Esto es lo que hemos estudiado en esta semana. Ahora, respecto del enemigo, hermanos, de esta parte, el trono del dragón o de Satanás, hermano. Dice la Biblia, ahí en lo que hemos estudiado, Apocalipsis 13, ¿no? Ahí, el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Ahí está bien claro, hermanos. El dragón, que es el diablo, Satanás, la antigua serpiente, a la bestia, que es Roma papal, pues eso ya hemos visto, esa historia, le dio pues su poder. Con ese poder ha hecho y ha matado a los cristianos. Y le ha dado su trono, ahí se ha sentado pues el obispo, o sea, el papa, ¿no? Y su grande autoridad, que él se ha creído también, como todos esos reyes, Dios, y aún todavía ellos creen eso, ¿no? Todavía se ha recuperado de su herida, ya hemos visto, ¿no, hermanos? Y ellos tienen por creencia que el Papa es más que Dios, incluso puede cambiar mandamientos. Lo ha cambiado el sábado para el domingo, el segundo mandamiento de adoración a imágenes lo ha borrado. Entonces dice que tiene autoridad para cambiar. Y se atreve, ¿no? A perdonar pecados, ¿no? Pero error solamente Dios es el que perdona. Pero todas esas cosas que practican son blasfemias. Pues, blasfemias. Bueno, ese es el diablo, pues le ha dado todo ese poder. El dragón es identificado como Satanás, hermanos, mientras que la bestia a través de la cual ejerce su poder, hermanos, se identifica pues con las 4 bestias de Daniel 7. Entonces, ahí, hermanos, ahí está el dibujito. Entonces, hermanos, este dibujito que está acá, de la bestia, la primera bestia, así, es como un leopardo, hermanos, que ese leopardo simboliza, pues, a Grecia, ¿no? Esa característica de Grecia tiene, ¿no? Porque esas enseñanzas de Grecia, de los filósofos griegos, eso es lo que se ha metido, pues, dentro de la iglesia como tradiciones, por ejemplo, la inmortalidad del alma y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, así, las patas son de oso, de Medo Persia, hermanos, así como iban los medos y los peces, destruían, ¿no? Así, ¿no? Entonces, y la boca de león, 7 cabezas, boca de león. Entonces, el león, pues, de Babilonia, hermanos, ¿no? Que se creía como dioses de Nabucodonosor, y todos los reyes de Babilonia, pues, así eran, hermanos. Pues, esa es característica que tiene, pues, Roma papal, que eso es historia, pero sigue todavía curándose de su herida, ¿no? Para levantarse otra vez, ¿no?
para que con ese poder que le da Satanás pueda hacer otra vez persecución, pues, a los que obedecen los mandamientos de Dios. Y aparece pues otra bestia también, hermanos. Bueno, ahí el dragón, ¿no? Que también tiene las mismas características que le da poder pues a la bestia, ¿no? Entonces ahí está, también tiene 7 cabezas, 10 cuernos también tiene, hermanos, ¿no? Ahí está el dragón, con las mismas características, ¿no? Que le simboliza a Roma papal, ¿no? Bueno, Apocalipsis 13, hermanos, es una explicación ampliada del capítulo 12, ¿no? O sea, en el capítulo 12 muestra la iglesia verdadera como una mujer vestida de blanco, ¿no, hermanos? Comienza pues tras el intento de matar a Jesús y su posterior ascensión. Recuerden que el dragón quería al niño que iba a nacer de la mujer, pues iba a devorárselo, iba a matarlo. A través de Herodes, el diablo quiso matar al Señor Jesucristo, pues no, hermanos. Entonces, todo está así. Los primeros versículos amplían pues el ataque contra la iglesia durante los 1260 años. Ese es el periodo de tiempo que Dios le ha dado a Roma papal para que haga lo que quiera, ¿no? Para que muestre su verdadero carácter el enemigo, ¿no? Y ya sabemos quién es pues el enemigo. Mientras que el resto se centra en los acontecimientos que ocurre cuando el dragón se llena de ira contra la mujer, ¿no? Ya que fue vencido por el Señor Jesucristo, ahora está airado contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra, pues dice, contra el resto de la descendencia de él. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Tras la invasión, hermanos, de las tribus bárbaras, ¿cierto? Ahí Roma, ¿no? Roma de los Césares, ahí pues estas tribus bárbaras, pues hace de que Roma se divida en 10 pedazos, hermanos. O sea, Europa ahí en 10 pedazos se divide, pues, hermanos. Eso es lo que representa los pueblos, ¿no? Tras la invasión de las tribus bárbaras, el imperio romano, pues, quedó fraccionado, así, en 10 pedazos, hermanos. Poco a poco, la sede de Roma fue dejada en manos de la iglesia, que de este modo adquirió pues el poder político que le permitió convertirse en el poder blasfemo que persiguió a la iglesia fiel. Es decir, la iglesia cristiana, hermanos, a través de sus líderes, ahí el obispo, se sienta pues en el trono de los Césares y recibe pues el poder no político, el poder político, civil, ¿no? Y con el poder religioso más ha hecho lo que ha querido, pues, hermano. Ese es lo terrible. Ese es el adulterio, la fornicación, ¿no? Eso viene a ser cuando la iglesia se mezcla con lo político. Entonces, eso es un dato no correcto, ¿no? O digo, para detectar, ¿no? Justamente quién es esa bestia, ¿no? Y justamente es pues, el papado que se mete, ¿no? Recibe ese poder. Vence a 3 cuernos, o sea, 3 tribus, y también eso lo dice, ¿no? A 3 cuernos lo derriba el cuerno pequeño, que está en Daniel 7, ¿no? Hermanos, y todas las características, y es blasfemo, pues, ¿no? Porque se cree que es Dios y se cree que puede perdonar pecados, y ataca, pues, hasta el mismo cielo, hermanos, no haciendo ver al Señor Jesús para que la gente se dirija a él, es el sumo sacerdote, el Señor Jesús en el santuario, sino hace mirar a esta tierra, pues hermanos, a sus líderes, como si fueran Dios sus líderes que pueden perdonar pecados y hacer muchas otras cosas. Bueno, en la otra parte, la herida sanada, hermanos, de esta bestia, de esta primera bestia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tras siglos de usar, hermanos, su poder para llevar en cautividad y matar espada, esos 1260 años que Dios le dio, ¿no? A Roma papal, a esta primera bestia. La propia iglesia romana fue llevada pues en cautividad, hermanos. Recuerden que el Papa Pío VI, hermanos, ¿no? Fue atrapado pues, ¿no? Por el general Berthier, general de Napoleón, ¿no? De Napoleón Bonaparte, ¿no? Porque, bueno, el cumplimiento del tiempo, de la profecía, ¿no? Y claro, tenía sus razones también Napoleón para hacer eso. Entonces, ahí pues sufrió una herida mortal el papado. Murió el papa ahí en reclusión, perdió su poder político, ya se quedó ahí con los religiosos nada más, ¿no?
Aunque el Papa mantuvo la titularidad de los estados pontificios hasta 1870, finalmente perdió todo su territorio al crearse el Reino de Italia. En esos momentos parecía que la Iglesia no recuperaría jamás su poder anterior. Parecía que, hermanos, que Roma papal ya desaparecía, ¿no? Porque ya no tenía nada, ni territorio, dice, ¿no? Aquí la historia, hermanos, ahí está, el Reino de Italia, ahí está dibujadito de verde aquí, Italia, ya nada ya del papado. Pero, hermanos, dice la Biblia que se recuperaría, su herida se sanaría. En 1929, hermanos, ¿qué pasó? Se reconoció la ciudad del Vaticano como un estado independiente. La herida comenzaba a sanar. O sea que ahí está Benito Mussolini firmando, ¿no? El tratado, ¿no? A ver si alguien me dice, el tratado de, no sé qué, ahí está, Pacto de Letrán, dice el Pacto de Letrán. Le devuelven 42 hectáreas ahí, y ahí está pues hoy en día Vaticano, que es un país, ¿no? Y tiene su presidente o su rey, ¿no? Que es el Papa, ¿no? Que está en lo religioso y que también está en lo civil, ¿no? Entonces, por eso se va pues a todos los países, ¿no? Eh, para hacer está buscando el apoyo pues de todo el mundo y sobre todo de la otra bestia que es Estados Unidos. La herida comenzaba a sanar. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora, hermanos? Según se desarrollan los acontecimientos finales, se buscará pues un líder mundial, hermanos, que proponga soluciones a la crisis global. Ese es el pretexto, hermanos. La crisis global, hermanos, en el clima, crisis en todo, hermanos, y entonces van a querer tener un líder a nivel mundial, hermanos, para solucionar los problemas. De ahí que todo el mundo se va a querer juntar bajo esa bandera y ahí pues no se va a decretar justamente la ley dominical bajo esos pretextos, que bueno, esa es la marca de la bestia, el diablo está detrás de todo eso, ¿no? Entre el paquete de soluciones ofertado por el papado se incluirá, pues sin duda, el descanso dominical como punto fuerte para la unión de las familias, pueblos y naciones, ¿no? Que parece bonito, ¿no? Y que la gente va a ser engañada de esa manera, ¿no? El cordero y el dragón, hermanos. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero que hablaba como dragón, referido a Estados Unidos, que apareció, hermanos, de una tierra casi inhabitada. Escaparon pues los padres, los peregrinos, los cristianos verdaderos que por la persecución, ¿no? La Santa Inquisición y todo eso, Roma papal los perseguía a muerte, echaron suerte, pues tomaron un barco y se fueron, pues, y llegaron a Norteamérica y ahí formaron el país de Estados Unidos en base a la palabra de Dios, no porque eran protestantes, pues hermanos, no protestaron contra el papado, ¿no? Ellos pues nunca han pensado de que el papado les podría alcanzar ahí a América. Pero hoy en día, hermanos, ya vemos, ¿no? Que se originó este estado como oveja, como todo en base a la palabra de Dios, como cristianos, Estados Unidos como un pueblo cristiano que protestó, ¿no? Del papado, pero hablaría como dragón, dice, pero hablaba como dragón, y ya está hablando como dragón, porque otra vez el papado se ha metido ahora ya en los que están gobernando este país, ahí está. Incluso el presidente que se tiene, no, Biden es católico ya, pues hermanos, ¿no? Entonces ya está, pues hermanos, ahí está. Bueno, eso nunca habían pensado, ¿no? Pero ya, entonces, esos dos cuernos también que daba la libertad religiosa, ¿no? Para que el que quiera creer, que crea en lo que quiera, y el otro es también, pues, el que también tenga sus razones políticas, sus creencias políticas, pues, crea lo que crea también, pues, ¿no? Había libertad. Esa es su constitución, pues, de Estados Unidos. Pero ahora ya está yendo en contra de su propia constitución, que va a imponer, ahora sí, como dragón, va a decretar, pues sobre todo esa bandera de la ley dominical, desde ahí va a salir ese decreto, imposiciones, ¿no? Para que todos obedezcan, ¿no? Al papado. Bueno, la primera bestia surgió de la corrupción de la iglesia que Jesús había establecido, dice. Cuando ésta recibió la herida, Satanás buscó pues un falso profeta que ocupase su lugar y le ayudase a sanar. En eso estamos, hermanos, ¿no? Nuevamente encontró su aliado a partir de una nación que había
surgido basada en los principios puros del cristianismo. Estamos refiriéndonos a Norteamérica, hermanos. Comenzó imitando a Jesús, el Cordero. Es una nación republicana, sin reyes, ni coronas, sin coronas, hermanos, ¿no? Ahí. Y basada, pues, en la separación de dos poderes, que son los cuernos, el poder civil y el poder religioso, que no se mezclan, pues, ¿no? El que quiere, cree en lo que quiera, nadie lo obliga. Pero ahora ya no es así, pues, en Estados Unidos, hermanos, ya no, ya no. Ahora ya, si tú vas a querer predicar acerca del sábado o de los mandamientos de Dios, seguramente te van a meter pues a la cárcel, ¿no? Ya las tradiciones, costumbres paganas, está ya terrible el país de Estados Unidos. Como primera potencia mundial, ya ha comenzado a hablar como dragón. Pronto comenzará a generar leyes en materia religiosa que, apoyando al papado, crearán pues una imagen de la bestia, lo que fue pues no la bestia en esos 1260 va a volver otra vez, ¿no? Pero un breve tiempo. Terminamos, hermanos, nuestra lección con esta cita. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares a la iglesia romana, pues, ¿no? Hablando de Estados Unidos, ¿no? La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. El país de Estados Unidos era un país pues plenamente protestante, ¿no? Creyentes, ¿no? Pero ahora se está convirtiendo ya, pues ya no más, ¿no? Ya se han alejado de Dios. Aquí se puede encontrar una imagen del papado, ¿no? Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoyen sus instituciones. Entonces, los Estados Unidos, hermanos, país protestante, habrán formado pues una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Así que ahí está, hermanos, la imagen, ¿no? Que se está levantando ahí con Estados Unidos, país protestante, ¿no? El falso protestantismo, ahí está levantando esa imagen que hubo pues en la Edad Media, ¿no? Ahí está la lección, hermanos. Creo que nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida, a no ser que haya un último comentario, hermanos. Hermanito, Hermanita, por buenos favor. días. Antes de que termine con la oración, acá dice nuestra única protección. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las escrituras su protección contra los falsos maestros y los espíritus de las tinieblas. Satanás emplea todo medio posible para impedir que las personas obtengan el conocimiento de la Biblia. En cada avivamiento de la obra de Dios se despierta para actuar más intensamente. Pronto se desplegará ante nosotros una lucha final contra Cristo y sus seguidores. La falsificación se asemejará tanto a la verdad que será imposible distinguir entre las dos cosas, a no ser con la ayuda de las Escrituras, ¿no? Por eso nos dice nuestro Señor en su palabra de que cuando nosotros escuchemos, no digamos, o en la televisión, en las noticias, que Cristo está en la plaza de armas, ¿no? Y nosotros no debemos ir, ni salir, ni no ser curiosos, nada para ir, porque será tanta la semejanza, ¿no? Que van a ser, que hasta aún a los escogidos, dice, engañarán, ¿no? Imagínense, hermanitos. Los que se empeñan en obedecer, dice, todos los mandamientos de Dios serán objeto de oposición y burla. Para soportar la prueba deben entender la verdad de Dios tal como está revelada en su palabra. Solo pueden honrar de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos. Tan solo los que han fortalecido su mente con las verdades de la Biblia permanecerán de pie
en el último gran conflicto. No sé cuán importante es que leamos la Biblia realmente, hermanito. Amén, hermano. Amén. Antes de su crucifixión, dice, el Salvador explicó a sus discípulos que lo matarían y que resucitaría. Hubo ángeles presentes para grabar sus palabras en las mentes y los corazones, pero las palabras fueron desterradas de la mente de los discípulos cuando llegó la prueba. La muerte de Jesús destruyó las esperanzas de estos tan completamente como si no hubiera advertido de antemano. Así también en las profecías el futuro está abierto ante nosotros tan claramente como lo presentó Cristo ante los discípulos. Pero dice, pero Dios tendrá un pueblo que se aferra a la Biblia y únicamente a la Biblia como la norma de toda doctrina y la base de todas las reformas, las opiniones de los sabios, las deducciones de la ciencia, las decisiones de los concilios eclesiásticos, la voz de la mayoría. Ninguna de estas cosas debe ser considerada como evidencia a favor o en contra de algunas doctrinas. Amén, Debemos hermanos. exigir un claro, así dice el Señor. Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, eso es lo que habíamos leído, ¿no? En nuestra lección. Hermanitos, sobre todo, de repente, para despedirnos así, Dios ama a todas las personas, no importa en qué iglesia uno esté, ¿no? Puede estar en la iglesia católica, mormona, testigo, no sé, cualquier iglesia. Hay hijos de Dios que están allí. La salvación es para todos. Entonces, y todo esto lo que estudiamos, hermanos, es las organizaciones, ¿no? Las organizaciones, los sistemas que se organizan, ¿no? Prácticamente ahí están esos líderes, ¿no? Que realmente pues están en esa organización. Las personas, pues hermanos, son llamados por Dios, todo ser humano, incluso esos líderes, ¿no? Que están allí, son llamados a estar con Dios, no obedecer sus mandamientos, porque la salvación es para todo ser humano, hermanos, ¿no? No solamente para nosotros que estamos acá en esta sala, sino para todos, para todos. Pero ahí está la palabra de Dios y ahí está el mensaje del Señor. Que Dios los bendiga. Hermana, Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanitos. Vamos a orar entonces. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Aquí estamos sus hijos, mi Señor, agradecidos porque usted nos permite estar despiertos, mi Señor, y atentos a su palabra. Le agradecemos, Señor, porque usted nos instruye, porque usted es fiel, mi Señor, y todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumplirá lo que aún falta, mi Señor. Gracias, Padre, porque usted nos da la luz que necesitamos para caminar en este mundo. Gracias, mi Señor, porque usted nos muestra qué es lo que viene, mi Señor, en el futuro. Padre bendito, sabemos que este futuro del que hablamos no está tan lejos, está aquí a la puerta, mi Señor. Sabemos que Cristo viene pronto, mi Señor, y que todas estas cosas se cumplirán una a una, mi Señor. Padre bendito, le queremos rogar que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Ayúdenos, mi Señor, enséñenos y ayúdenos a tomar las mejores decisiones para nuestra vida, Padre Santo. Dios mío, le queremos suplicar a esta hora que usted nos encamine, que nos ayude a andar en sus pasos, mi Señor, y hacer su voluntad. Padre Santo, no hay nada bueno en nosotros, pero usted nos ama infinitamente y queremos suplicar que nos perdone, Señor, todo lo malo y rogarle, Padre bendito, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre, Señor. Padre bendito, santifíquenos de su verdad. Su palabra es verdad. Ayúdenos, mi Señor, a estudiar cada día, a buscarle. Ponga ese deseo en nuestro corazón, mi Señor, cuando a veces tenemos otras cosas en nuestra mente, mi Señor. Háblenos, Padre, allí que el Espíritu nos mueva a buscarle a usted primeramente, Señor. Dios mío, no merecemos nada, nos lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre.
Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta Amén. mañana. Amén. Hasta Amén. mañana.